Hola a todos, bienvenidos a otro Leyendo Historias Paranormales de mis suscriptores. Hoy vamos a leer historias paranormales que me habéis enviado. Antes de empezar, recordaros que si quieres que tu historia paranormal aparezca en el próximo vídeo de esta sección, envíamela al correo que voy a dejar por pantalla. No olvidéis pasaros por mis redes sociales, por el podcast Paranormalmente Hablando, y ahora empecemos a leer vuestras historias paranormales. La primera historia es de Magali y son varias historias. Y dice: quiero contarte 3 historias que tienen que ver con mis abuelos maternos. Besos desde Argentina. Número 1. Cuando tenía 6-7 años falleció mi abuelo. Fue triste para todos porque éramos muy unidos. Pero todo cambió cuando nos mudamos ahí. Como mi abuela estaba sola en el departamento, mi mamá y yo nos mudamos con ella. Todo iba bien, pero después de 2 meses todo se sentía muy pesado. El ambiente, las cosas empezaron a desaparecer, se movían de lugar sin razón alguna. Yo amanecía con moretones, y yo no era de esas nenas que corrían por todos lados o que jugara bruto. Siempre fui tranquila y prefería mirar la tele o jugar en mi cama a las muñecas. En fin, el día de mi cumpleaños quise sacarme una foto con mi mamá, mi hermano y mi abuela. En la foto se podía ver el pasillo que da a la puerta de la salida, y lo que vi me marcó hasta el día de hoy. En la foto se podía ver una sombra negra parada a lo lejos, de donde yo estaba, y supuse que era mi abuelo. Y no, era una mujer, y cuando le mostré a mi abuela, ella era religiosa y creía mucho en estas cosas, me dijo que ignore estas cosas, que simplemente querían llamar mi atención. Todavía no sé qué era esa mujer o quién era, aunque en ese departamento murieron muchas personas. La historia número 2. El año pasado falleció mi abuela y mi mamá decidió traer las cenizas en el departamento. Pésima idea. Se sabe que las cenizas se mezclan con otras personas. En fin, cuando mi mamá trajo las cenizas comenzaron a suceder cosas aterradoras. Un día me estaba preparando para ir a la secundaria y la cortina de la ducha estaba abierta, cuando veo la sombra de una mano transparente tocar la cortina y salí corriendo. Yo pasaba noches sin dormir o me dormía cuando mi mamá se levantaba a las 6 a.m. o dormía en un colchón en el piso en la pieza de mi hermano. Se escuchaban ruidos en la pieza de mi abuela, incluso se escuchaba como si alguien se estuviera sentando en su cama. Quizás mi imaginación o quizá no, pero todavía no puedo sacarme de la cabeza cuando eran las 12 de la noche y en el ventanal del balcón se vio esa figura horrible de un señor mirándome. Y no sé si es solamente a mí que me pasa, pero cuando me mudé a la casa de mi papá por temor a todo esto, dejó de pasarme. Y la historia número 3. Es una historia súper cortita, pero me da muchísimo miedo. Con mi novio cumplimos 1 año y 5 meses en ese entonces, así que de costumbre íbamos a salir a pasear. Yo me estaba preparando en el comedor y mi novio bañándose. Estábamos solos. Yo estaba maquillándome cuando me doy la vuelta para buscar mi cartera. Volteo otra vez al espejo y veo una mujer de blanco mirándome fijamente. Saqué la mirada rápidamente y en ese instante me acordé que era la misma mujer de la foto y me agarró un ataque de pánico. Cuando mi novio salió asustado del baño le conté lo que vi y al contarlo ahora siento un escalofrío, pero es algo que quiero compartir. No sé bien quién o qué será esa mujer, pero espero que me deje en paz porque me asusta muchísimo. Cuando fui a la iglesia no me dieron solución. Le conté al cura todo lo que estoy contando acá y se sorprendió, pero me dijo que me quede tranquila y me dio un collar de cruz bendecido. Hasta ahora no apareció más la mujer, pero sigue en mi cabeza cómo me miraba fijamente con esos ojos negros. Esta historia es anónima. Primeramente quiero agradecerte el contenido que realizas y la calidad con la que lo haces. A su vez quiero apoyar el podcast que tienes con Alejandro, me parece súper interesante y adoro tenerlo de fondo mientras hago cosas en casa. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, nos hace muchísima ilusión que os guste el podcast. Voy a hacer aquí un mini paréntesis de que voy a dejarlo anclado en el primer comentario para más personas que quieran ir a ver los episodios. A lo largo de mi vida he vivido en muchas casas, por el cambio continuo de trabajo de mis padres. Te contaré 2 historias que sucedieron en 2 casas en las que estuve, y aunque son muy cortas, aún no les he encontrado explicación. La primera, cuando tenía 11 años, allá por 2012,
Mi familia y yo nos mudamos a una casa de 2 pisos muy grande. Para hacerte una idea del plano de la casa, nada más entrar había un arco a la izquierda que te llevaba a la cocina. Si seguías recto nada más entrar, era un pasillo largo que de frente tenía el salón, que conectaba con mi habitación, y a la izquierda tenía unas escaleras de caracol que subían a la azotea. Detrás de estas la habitación de mis padres, la cual tenía un baño privado. Teníamos 3 perritos, un labrador y 2 chihuahuas. El caso viene a que mis perros solían tumbarse en el marco de la puerta del baño de mis padres, entre la habitación y el dicho baño, pero de vez en cuando la labradora ladraba a la bañera sin motivo aparente, no había ruido ni nada que la asustara. A mi madre, quien es muy creyente de lo paranormal y lo teme mucho, le tenía muy mala espina a esto, y a la casa en general. Tanto así que mi madre acababa durmiendo con nosotros en nuestra habitación, por temor a ese baño, el de su habitación. Yo creo que sucedieron más cosas, pero nunca nos las comunicó. Tras unos meses tuvimos que volver a mudarnos, por tema de trabajo nuevamente. Al dejar la casa y ya tener todo mudado a la nueva casa, tuvimos que ir a dejarle la llave a la casera. Mis padres con ello aprovecharon para comentarle lo que mis perros hacían en el baño, y la respuesta de la mujer terminó de aterrar a mi madre. Resultaba ser que hace años vivían unos inquilinos quienes tenían un bebé, y en una de las noches, mientras la madre bañaba a su bebé, este murió por un despiste de la mamá. Historia número 2. Esto que me pasó a continuación fue justo en la siguiente casa a la anterior que he descrito. Recuerdo ya haber comenzado las clases y demás, es decir, que sería ya 2013 y yo tendría 12 años aproximadamente. Estaba limpiando con mi mamá la casa y a mí me dejó hacer el baño mientras ella limpiaba las habitaciones. A veces cuando limpias el espejo aparecen marcas de vapor que se generan cuando te duchas o te bañas, pero tras limpiarlo, a conciencia no vuelven a aparecer supuestamente. Recuerdo estar limpiando el espejo y de pronto apareció una mano reflejada en él, una huella, como si al limpiar me hubiera apoyado en el espejo. Era imposible, no apoyaría la mano al limpiarlo, y además no era ni de mi tamaño. Era una mano mucho más pequeña a la mía, pero mi hermano ni se encontraba en casa en ese momento, ya que yo había faltado, y él sí que se había ido a clases. Siento que tuve un apego de algo, de la anterior casa a esta, que se manifestaba únicamente en el baño. Años más tarde hice una ouija en esa casa, y nunca más sucedió nada. Fue como una desconexión de lo que fuera que me persiguió. La siguiente historia es de Omar Gabriel y dice: te cuento unas historias, no sé si sean paranormales, pero igual te cuento. Junto a mis padres y mis hermanos vivíamos en una casa a 12 horas de donde mi familia vivían. Bueno, lo que pasa es que esa noche mi familia que vivía lejos llamaron a mis padres a avisar que mi tío estaba hospitalizado por un preinfarto y que estaba en estado crítico. Entonces esa noche, pues todos nos fuimos a dormir, un poco preocupados por el estado de salud de mi tío. Lo raro que te decía es que cuando todos estábamos ya acostados a punto de dormir, la nevera empezó a sonar, el motor como si se fuera a dañar. El sonido era como de 2 latas rozando, y pues era muy fuerte, tanto que todos nos levantamos y mi padre revisó si había algo que estuviera dañado o estuviera provocando el sonido, pero no encontró nada. El sonido había bajado su intensidad, así que no le dimos importancia y nos fuimos a dormir. Al otro día la familia llamó a mis padres a avisar que mi tío había tenido 7 preinfartos y que el último no lo aguantó y falleció. Lo raro es que la nevera ya no sonó de nuevo nunca más. La otra historia fue cuando mis padres y mi hermano y yo estábamos de vacaciones en la casa de mis abuelos donde vivían mi primo, mi tía y mis abuelos paternos. El caso es que en esa casa, como es antigua, los baños quedan afuera, y pues la casa es en el campo y además estaba oscuro. El caso es que mi mamá salió al baño. Yo no fui porque estaba ocupado en la casa. Cuando me dio ganas de ir al baño, mi mamá todavía no regresaba, así que salí solo sin prender las luces ni nada, porque sabía que mi mamá todavía estaba en el baño. Cuando iba saliendo me fui por el camino que llevaba al baño y cuando pasaba por un cuarto donde mi tía guardaba sus macetas para plantas, escuché cómo las movieron. Yo me reí pensando que era mi mamá jugando. Pero cuando grité mamá, nadie respondió. Y cuando grité más fuerte, mi mamá respondió, pero en los baños. Estaba lejos de donde estaba yo. Me dio tanto miedo que corrí a donde mi mamá y empecé a decirle que saliera rápido y que nos fuéramos porque esto había sucedido. Esa misma noche, a las 2 de la madrugada, mi primo falleció en un terrible accidente de tránsito y murió al instante. Otro suceso similar fue cuando en la casa de mis abuelos los perros ladraban toda la noche y corrían de un lado a otro en la parte de atrás de la casa. Esa noche asesinaron a mi primo en una reunión de amigos. Desde estos 3 sucesos tengo miedo a ver, escuchar o soñar cosas raras, porque a veces son nuestros familiares que nos están avisando que partirán de este mundo, o no sé si sean casualidades, pero mi familia también cuenta que han soñado o visto cosas raras antes
de que nuestros familiares fallecieran. La siguiente historia es de Nore. Y dice, soy Nore y tengo 14 años. A lo largo de mi vida he estado experimentando varias cosas paranormales. Hay 3 cosas en específico que me pasaron que son las más fuertes. Verás, en el año 2016, cuando tenía 5 o 6 años aproximadamente, yo dormía sola en mi habitación, puesto que mi hermano menor nació y no podía dormir más con mis padres. Por las noches tenía mucho miedo, pues en mi habitación se sentían vibras raras. Y es algo oscura mi habitación. Al principio no quería dormir sola por el miedo a estar sola, pero ese miedo se fue transformando a uno peor, pues en esa habitación cuando estaba sola la puerta se cerraba de golpe, o mis muñecas se movían solas, sin explicación lógica. Bien, una noche que dormía sola, y yo en ese momento dormía con la puerta abierta y con la luz del baño que alcanzaba hacia la puerta, no podía dormir bien, así que estaba despierta viendo hacia el techo, cuando de un momento a otro siento cómo van jalando mis cobijas poco a poco y después de una manera brusca. En ese momento no pude reaccionar y estaba atónita. Después de eso no recuerdo más, pues me desmayé del susto que tenía. Estaba segura que había algo debajo de mi cama y al día de hoy sigue sin explicación. La segunda historia que te voy a contar es algo un poco más fuerte, pues vi algo físico y realmente sigo sin explicación alguna. Era una tarde de 2021 cuando estaba sola en la casa, con solo la televisión prendida viendo una película de comedia, cuando de repente la televisión se apaga sola. La verdad creía que se había ido la luz. Cuando la televisión se vuelve a encender, pero esta vez se queda solo en blanco y negro. A este punto me estaba asustando y no sabía qué hacer. La cocina no está muy lejos de la sala. En ese momento escucho un ruido proveniente de ahí. Voy a revisar que no se trate de mis gatos. Cabe aclarar que tenía 3 gatos en ese momento, pero ellos estaban afuera. Reviso que no sea ningún gato, pero solo encuentro los cubiertos tirados y algo atrás de mí empezó a llamar mi nombre, Gaibet, de una manera horrible, y tuve que tapar mis orejas y cerrar mis ojos. Lo que vi exactamente era una sombra negra alta con figura de hombre, y hasta el día de hoy no le encuentro explicación alguna. La tercera historia se trata sobre mi abuelo fallecido, pero esta vez no me pasó a mí sino a mis tíos. Mi abuelo falleció un 27 de diciembre, 2 días después de la Navidad del 2022. Para ese momento toda mi familia paterna estaba muy dolida por su pérdida, pues fue inesperada. Meses después de la muerte de mi abuelo, mi abuela se fue de ahí, pues le aterraba la idea de dormir sola después de tantos años. Un día, mis tíos fueron a recoger unas cosas de la casa cuando escuchan cómo tose mi abuelo. Era igual el sonido. Aclaro que mi familia, tanto como materna y paterna, son cristianos y somos creyentes, así que no creemos que las almas de los muertos vaguen en pena, pues mi abuelo murió con el bautizo y fue perdonado por sus pecados hace bastante tiempo. Así que para nosotros es imposible que su alma esté ahí, ya que murió en su casa. Mis tíos al oír esto solo oraban a Dios, pero de un momento escucharon cómo mi abuelo, entre comillas, comenzó a producir sonidos raros en el pasillo. Cuando fueron a ver, estaba una figura alta en el pasillo, la cual parecía ser mi abuelo. Mis tíos salieron de ahí rápidamente y jamás volvieron. Hasta la fecha de hoy no se sabe qué fue, pero solo mi papá ha vuelto a esa casa y asegura escuchar cosas, pero no ver nada. A toda mi familia le pasan este tipo de cosas. A mi papá le han pasado de todo tipo, y a mi mamá igual que yo. Pero el único que no le ha pasado nada es a mi hermano menor, así que él no cree mucho. Al contrario, yo sí creo, pues si existe Dios, de igual manera, eso también. Un saludo desde Texas. La siguiente historia es de Aina y dice: hoy te quería contar una historia paranormal que me pasó cuando era pequeña. Soy de Argentina y cuando era pequeña vivía allí con mi familia. Mis padres, mis 2 hermanos y yo teníamos casa propia con un gran patio, ya que estábamos muy bien acomodados de dinero. Teníamos unos columpios en los que mi hermano mediano y yo jugábamos. Yo soy la pequeña. Siempre he sentido cosas raras desde pequeña. Veo cosas y así, pero mis hermanos no. Una vez, mi hermano estaba jugando en los columpios y de repente sintió que alguien lo empujaba hacia atrás, como si le agarraran y le estiraran con fuerza. Mi hermano se golpeó en la cabeza, pero nunca le contó a nadie. A mí me pasó lo mismo, pero yo me corté la ceja y ahora tengo una cicatriz en la parte de arriba de la ceja. Ahora tengo 12 años y sigo teniendo miedo de esa casa, pero ahora vivo en otro país y esa casa la está alquilando otra familia. La siguiente historia paranormal es de Carla y dice: quería contarte uno de mis casos paranormales que me han sucedido. Actualmente tengo 15 años, pero esto me pasó cuando tenía 9. Cabe recalcar que mi abuela es una persona muy religiosa. Un día yo estaba con mi prima, a la cual llamaremos Laisha, en la casa de mi abuela, y estábamos en la sala viendo vídeos de casos paranormales, pues a nosotras nos atraía mucho el miedo. Pues para que sepan más o menos cómo era la casa.
La sala y la cocina estaban pegadas y había unas escaleras que daban frente a la cocina y el sillón daba la espalda a las escaleras. Abajo de las escaleras había una puerta donde se guardaban las cosas para los quehaceres del hogar. Laisha va a buscar a la cocina unos bocadillos mientras veíamos las historias paranormales. Yo me quedo de espaldas a las escaleras en el sillón y siento como si alguien me topara el hombro. Pensé que había sido Laisha, pero supuestamente no había sido ella, y le dije que no trate de asustarme. Más tarde en la noche mi abuela llegó a la casa. A ella no le gusta que veamos cosas de miedo. Esa noche nos quedamos a dormir en una de las habitaciones de esa casa en camas separadas. Como a las 9, mi abuela nos llama para cenar. Las dos bajamos y después de cenar nos fuimos a acostar. Nos quedamos despiertas hasta tarde, como hasta la 1 de la mañana. Aún estábamos viendo esas historias paranormales. Mi abuela se dio cuenta de que estábamos despiertas y nos fue a quitar el celular para que pudiéramos dormir. Me dieron ganas de ir al baño y Laisha me acompañó. Para llegar al baño hay que pasar 3 habitaciones, la de mi abuela y 2 más que estaban desocupadas. Cuando íbamos pasando sin hacer ruido para que mi abuela no se despertara, escuchamos ruidos en una de las habitaciones, la que estaba al lado del baño. Después de ir al baño fuimos a checar. Vimos una sombra en la esquina de la habitación. Mi abuela se nos apareció por atrás y nos dio tremendo susto y nos dijo que qué hacíamos fuera de la cama casi a las 3 de la mañana. Le dijimos que queríamos ir al baño y que escuchamos ruidos en ese cuarto, y ella nos dijo furiosa que nos fuéramos a acostar. Nuestra abuela después se sentó en una silla que había en nuestra habitación y se quedó ahí toda la noche. Yo sentí como que alguien se paró y se acercó a mi cama y me susurró al oído. Y me terminaba de dormir, pero no entendía lo que me quería decir aquella cosa. Nos sentimos más seguras, pues teníamos miedo por lo que pasó, ya que mi abuela era una persona muy amable y no era de enojarse, y más con nosotras. Al otro día le dije a mi abuela que porque ella se quedó toda la noche con nosotras en la habitación, y que si no se sentía incómoda en aquella silla en la esquina. Ella nos dijo que nunca había salido de su habitación esa noche. Después de quitarnos el celular para que pudiéramos dormir, se fue a dormir. Laisha y yo nos quedamos petrificadas al escuchar lo que dijo mi abuela, pues nos preguntábamos que qué había sido eso si no fue ella. Cuando mi papá nos vino a buscar a mí y a Laisha y le contamos, él dijo que de seguro era una broma y que mi abuela nos estaba jugando una broma por habernos dormido tarde. Pero entonces, ¿cómo explicamos lo que me topó en el hombro y qué me susurró al oído en la noche si eran camas separadas? ¿Creen que pudo ser producto de mi imaginación? ¿Creen ustedes que mi abuela de verdad nos esté jugando una broma? Pero lo raro es que Laisha vio la sombra blanca y yo negra. La siguiente historia es de Freya y dice: mi nombre es Freya y soy clarividente. Puede que esta historia sea un poco larga, pero siento que vale la pena escucharla. Todo se remonta a años antes de que yo naciese. Tengo una hermana mayor que tiene 6 años más que yo. En su infancia, la relación de mis padres comenzó a deteriorarse, haciendo que mi madre estuviese bastante mal mentalmente y no tuviese todo el tiempo que ella desearía para pasar tiempo con mi hermana o estar del todo pendiente a ella. A los 2 años aproximadamente del nacimiento de mi hermana, mis padres decidieron mudarse a una familiar en un buen barrio de mi ciudad, justo al lado del mejor colegio, católico y bastante antiguo, ya que estaba construido sobre el anterior convenio perteneciente a la misma compañía jesuita del colegio. Las dos acabaríamos asistiendo a él. Mi madre me contó en repetidas ocasiones las incómodas sensaciones que le causaba esta nueva casa, ya que también estaba construida sobre el antiguo convento y al mudarse en ella estaba con un aspecto bastante antiguo y tétrico. Al pasar los años, mis padres decidieron tener otro hijo, al igual que mi hermana por fecundación in vitro. Mi madre estaba embarazada de mí y mi hermana tenía 6 años. Cuenta mi madre que a esa edad mi hermana se dirigía a una esquina del salón y comenzaba a hablar sola, según ella, con un señor sabio. Años más tarde de mi nacimiento, a la misma edad que mi hermana en ese momento, comenzaría a hacer lo mismo. Pero antes de este suceso, a mis 2 años, ya empezaría a demostrar que podía contactar con presencias externas. A esa corta edad me gustaba mucho pintar. Pintaba por todas partes, incluido paredes y suelos. El verde era el protagonista de mis murales, y un día, cuando mi madre se encontraba limpiando, con la ayuda de mi padre movió un antiguo y pesado sofá del despacho de mi padre, encontrándose detrás de él un trazo en línea lleno de cruces verdes. Esto dejó a mi madre con una sensación horrible durante muchísimos años. No recuerdo mucho mi infancia, mis padres se divorciaron tiempo después. Debido a este divorcio y la desastrosa relación entre mis padres, estuve viviendo durante muchos años en casa de mi abuela, también en ese mismo barrio. Mi relación con ella era como la de una madre y una hija. Me confiaba secretos sobre nuestra familia, que si a día de hoy hablo de ellos podría destruirla al completo, en cuestión de segundos. Comencé a saber cosas así apenas a mis 11 años, ya que según ella yo era un alma vieja. Ella siempre me hablaba del fallecimiento de mi abuelo y de cómo era él como persona. No lo conocí ya que falleció exactamente 10 años antes de mi nacimiento, 10 años antes del día en el que celebro mi cumpleaños todos los años.
Siempre me recalcaba esa coincidencia, diciendo que yo tendría una especie de conexión con él, cosa que nunca llegué a notar. Tampoco había visto o presenciado conscientemente nada fuera de lo común por ese entonces, hasta que llegaron mis 14 años, el año en el que mi abuela desaparecería. Durante ese año, cada vez que entraba a su casa, notaba un olor putrefacto y horrible. Ella estaba en perfecto estado, pero me hablaba de su muerte. Me decía que la notaba llegar y que estaba tranquila. Me afirmaba que no sufriría al irse y que sería dentro de poco. Me conciencié de ello. Meses después, a mediados de octubre, estábamos conversando en la comida, pero ese día yo era la única que comía. Me dijo que no tenía hambre y procedió a subirse un poco la camisa. Tenía un bulto casi del tamaño de una pelota en el estómago. El cuerpo se me paralizó y le rogué que fuese a un hospital. Solicité un taxi y fueron a otra ciudad para su ingreso. Días más tarde mi madre me dijo que se trataba de cáncer y que se negaba a una quimioterapia. Quería venir 1 o 2 días a casa para que luego su sobrino, quien es médico, la durmiese y no despertase más. Quería despedirse de nosotros antes de eso. Los viernes asistía a voluntariado. No sabía qué día vendría de nuevo a casa, pero de camino a la mía, después de salir de la reunión, vi una ambulancia y automáticamente supe que era ella. Fui directamente a casa de mi abuela y efectivamente, solo estaba mi tío, mi tía y el actual marido de mi madre. Su aspecto no era de una persona enferma, pero entendía que no quería llegar a ese punto. El marido de mi madre también puede ver cosas. Lo descubrí cuando, hablando con mi abuela, ella afirmó que mi abuelo estaba en el pasillo de atrás. Miré al marido de mi madre y este asintió lentamente. Miré hacia atrás y estaba más claro que nunca, como si fuese una persona de carne y hueso. Esto no me dio miedo, pero fue cuando supe que a partir de ahí iba a seguir viendo cosas, lo sabía. Falleció 2 días después. Desde ese día la he visto en repetidas ocasiones, pero no solo he visto cosas así de tranquilas o bonitas, por llamarlas de alguna forma. He presenciado entidades oscuras que me han provocado uno de los mayores deterioros que he sufrido en mi vida, llegando a perder cantidades de pelo enormes, vomitar sangre, desmayarme brutalmente, etc. He presenciado voces que me deseaban la muerte, voces que me indicaban cosas sobre otras personas, tan personales que al decirlas me han alejado de numerosas amistades. Eso me afirmaba que todo aquello era real. Pude aprender a regularlo y ahora soy capaz de comunicarme con gente que ya no está aquí, ayudarles a que puedan hablar con familiares que siguen estando en este plano y viceversa. Esta historia es muy larga, pero apenas he contado todo lo que de verdad pasó. Me encantaría que la leas y que más gente la escuche. La siguiente historia es de Catalina y dice: soy Catalina y descubrí tu contenido hace poco, la verdad me la paso genial escuchándote mientras tejo y escribo. Y como recientemente vi tu sección de historias paranormales de suscriptores, me animé a contarte mi historia sin final. Disculpa si es muy larga, trataré de reducirla todo lo que pueda. Mi familia tiene una pequeña casa en la playa, con los implementos básicos y muchas camas, ya que somos más o menos una familia numerosa. Solíamos salir a la orilla a mirar lo que el mar arrojaba. Algunas de las cosas eran tan curiosas que las conservábamos, como caracolas que convertíamos en ceniceros, una mesa que armamos con el trozo de una pared y un tronco, o el protagonista de esta historia, una muñeca. Decir que era una muñeca es ser muy generoso, pues se trataba de la cabeza de una muñeca de bebé, la cual tenía encajada en el cuello el esqueleto de un pez, el cual debía ser lo suficientemente grueso como para no romperse. Alguien tuvo la excelente idea de colgarlo en la entrada de la casa como un chiste, pero desde que eso sucedió comencé a tener pesadillas cada vez que dormía en una cama en particular, la parte de abajo de una litera. Yo ya había pasado por un par de años teniendo pesadillas recurrentes, las cuales se fueron cuando compré un atrapasueños, pero en la casa de playa continuaba teniendo siempre la misma, donde yo tenía que bajar al infierno en compañía de la parca para traer de vuelta a la persona que estaba durmiendo en la cama de arriba de la litera. Tiempo después de esto comenzaron a aparecer velas derretidas en la mesa que había en la terraza, la misma que ya mencioné. Cuando llegábamos a abrir la cabaña me daba cuenta de que había rastro de cera en la mesa. La quitaba y continuaba mi día. Eso se repitió un par de veces hasta que fui consciente de que era algo extraño, pues una tía señaló que encontró esos rastros una mañana, cuando ya llevábamos varios días quedándonos en la cabaña y la noche anterior la mesa estaba intacta. Era extraño que alguien encendiera velas en ese lugar, especialmente porque es común que haya viento, por lo que debía haber una persona preocupándose de que la vela no se apagara. Estos sucesos terminaron únicamente cuando mi madre y yo tiramos a la basura la escultura del bebé con esqueleto de pescado, aunque yo cometí el error de tocarlo con mis manos desnudas. Imagino que por eso sucedió lo que voy a contar ahora. Estoy segura de que sea lo que sea que me estaba afectando en esa cabaña, cuando toqué la escultura, se pegó a mí y me siguió hasta mi casa, donde comenzó la típica actividad paranormal, puertas que se abren o cierran sin que haya nadie, pasos cuando estás solo y sobre todo la sensación de que alguien te observa. Pero estuve tranquila hasta que cumplí los 18 años. Mis pesadillas de la playa terminaron alrededor de los 15.
cuando comenzó el tema de las velas que duró unos meses, y tuve que ir a vivir con mis abuelos por la pandemia. Como estaba comenzando la universidad, me quedaba hasta un poco tarde haciendo tareas o estudiando, y había una habitación pequeña en esa casa que junto a mi madre utilizábamos como oficina. Las primeras cosas que me pasaron fue darme cuenta por las mañanas que mi computadora se había quedado toda la noche reproduciendo vídeos, lo cual era imposible porque yo la dejaba apagada al irme a dormir. No me gustaba ese cuarto, sentía como que algo me miraba todo el tiempo, pero solo lo comprobé una noche que miré a la ventana y encontré un rostro rojo horrible que me estaba observando con unos ojos brillantes amarillos. Estaba aterrada, así que corrí a la habitación que compartía con mi madre. Por motivos externos, mi madre comenzó a usar la habitación oficina para dormir, y la que compartíamos pasó a ser mía, por lo que dejé de usar el cuarto del fondo. El problema fue que yo le dije a mi madre que procurara no abrir la ventana, porque yo estaba segura de que si abría, lo que sea que estaba fuera esperando en la ventana entraría. Y dicho y hecho, ella abrió la ventana una noche y desde ese momento comenzó a decir que dormía horrible. Sentía que algo se sentaba encima de ella y como que alguien tomaba las colchas y la ahorcaba contra la cama con estas. La cosa de la ventana ya había entrado a la casa y lo supe tan pronto como lo vi en la cocina. Fue una noche en la que mi madre estaba hablando del tema en la sala. Yo estaba apoyada en el respaldo de uno de los sofás, cosa que a mi lado izquierdo estaba el comedor y la cocina. Desde allí comenzó a hacer frío, así que eso me llamó la atención y decidí mirar. Estaba todo oscuro con las luces apagadas, pero yo lo podía ver por el reflejo de la luz de la sala. Era alto, más de 2 metros, pues podía verlo con la parte alta de su espalda apoyada contra el techo, mientras su cabeza era alargada hacia los lados, como el híbrido monstruoso entre un tiburón martillo y un ser humano. Era gris, pero los ojos eran los mismos que yo había visto a través de la ventana. Mi padre pareció darse cuenta de que algo raro estaba pasando, por lo que me preguntó, y yo simplemente le dije lo que estaba viendo. Permaneció así unos momentos y se fue. Esa fue la única vez que lo vi por completo, pero después siempre lo sentí presente. Le gustaba estar en el baño cuando alguien se bañaba y espiaba por las ventanas, a pesar de ya no poder estar dentro de la casa. Lo más curioso sucedió la vez en que lo vieron varias personas, además de mí. Una noche que estaba en videollamada con otras personas y les conté esta historia. Mi habitación solo estaba siendo iluminada por la televisión, que era bastante luz como para iluminar toda la habitación. Pero decidí tomar una linterna tan pronto como lo sentí presente. Le dije esto a mis amigos y les mostré con la linterna. Apunté hacia la esquina a mi lado derecho y la luz iluminaba perfecto. Cuando apunté a la esquina izquierda no se veía nada. Pasaron unos segundos y sentí un pequeño jalón hacia la derecha, por lo que repetí el ejercicio en cámara, y esta vez pasó todo lo contrario. La esquina izquierda se veía a la perfección y a la derecha estaba completamente a oscuras. Convivimos en relativa paz hasta que comencé a ir a clases presenciales, por lo que volví a la que era mi casa mientras asistía a la universidad. Entonces recibí numerosas fotos y vídeos del gato de mi tío, siempre observando la entrada de mi habitación desde la sala, sin moverse, sin querer seguir caminando hacia allá. Mi madre siempre pensó que era porque esa cosa estaba en mi habitación ahora, porque cuando yo estaba en la casa el gato tampoco quería entrar ahí. Estaba conmigo en cualquier lugar de la casa menos en mi habitación. En ese tiempo tuve un inquilino religioso en mi casa, motivo por el cual creo que este ser no quiso irse conmigo o aparecerse mientras él estuviera allí, pues todas las mañanas escuchaba devocionales y la palabra de Dios. Fue el único periodo de tiempo en el que las cosas raras dejaron de pasar por completo. Apenas él se fue, las cosas comenzaron a pasar de nuevo. Los sonidos raros, pasos, el sentimiento de estar siempre acompañada. Creí que nos habíamos acostumbrado el uno al otro porque ya no me asustaba. Simplemente estaba conmigo. Debo aclarar que yo no creo en la astrología o el tarot como tal, pero mi madre sí. Así que me regaló un deck de tarot que yo comencé a utilizar como medio de comunicación con mi nuevo compañero. Tuvimos periodos de paz hasta que una tarotista le dijo a mi madre que yo debía dejar ir a lo que sea que tuviera encima, porque yo estaba en peligro conservándolo. Ella se sorprendió mucho porque a pesar de ir a verse las cartas cada un par de años, nunca había hablado de mí, y la señora se lo dijo de la nada sin saber ni siquiera que ella tenía una hija. Yo me sentí un poco extraña por tener que despedir a mi acompañante, pero supuse que era lo mejor. Entonces comenzó a asustarme de nuevo. Me gritaba en los oídos cuando me iba a dormir. Mi computadora nuevamente comenzó a funcionar extraño hasta el punto de quedar inutilizable, y lo más aterrador que me sucedió fueron las voces en las que él me despertaba por la noche, arrastrándome por mi camiseta para tirarme de la cama. Creí que eran solo pesadillas hasta que desperté de golpe después de una de estas, en exactamente la misma posición en la que me había dejado el ser, con la camiseta casi anudada en la parte del cuello, y yo en el borde a los pies de la cama, como si me hubiese arrastrado. Nunca pude despedirlo, pero desistí de intentarlo cuando se calmó por completo. Ahora lo único que ha hecho es esconderme el deck de tarot, con el cual me comunicaba con él. Ha llegado a estar perdido por meses.
Cuando yo lo conservo en mi escritorio a plena vista, lo he encontrado en cajones de muebles que no se abren hace años, en la habitación de invitados, inclusive entre mis tejidos. Lo último más o menos extraño fue la vez en que comenzó a actuar raro previo a la muerte de un tío. Nosotros sabíamos que mi tío estaba enfermo, pero no que moriría pronto. Lo sospechamos una noche en que el cuadro de la fotografía de mi bisabuelo, el padre de este tío, ambos eran idénticos, cayó al suelo en un estruendo. Este cuadro era muy pesado y estaba muy bien puesto en el mueble, tanto que ni los temblores que pasaron en los años que estuvo ahí pudieron quitarlo. La única manera era que alguien lo tomara de la parte de arriba y lo empujara hacia adelante. Un par de días después recibimos la noticia del fallecimiento de mi tío, y con mi padre, quien presenció el hecho del cuadro conmigo, seguimos recordando lo que sucedió. Esto fue lo último que recuerdo que ha sucedido, fue hace unos meses, pero así nos llevamos. Las cosas extrañas descansan por unas semanas o meses antes de regresar. Sé que no son hechos aislados porque se siente igual, familiar, y sé que es él. Y con esta fuerte historia paranormal cerramos el leyendo historias paranormales de mis suscriptores de hoy. Si me has enviado tu historia y no la he leído, no te preocupes, la leeré en las siguientes partes porque no puedo leerlas todas en una parte porque el vídeo duraría 2 horas quizá, así que no os preocupéis que saldrá en otras partes. Muchas gracias por enviarme vuestras historias, me encanta leerlas y compartirlas. No olvidéis dejar en comentarios qué opináis de estas historias, si a alguien le ha parecido algo similar que lo deje en comentarios, o si quieres que tu historia salga en las próximas partes envíamela al correo. Muchas gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!